1 Corintios 10, del 11 al 12. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Busquemos el rostro del Señor una vez más en oración. Amantísimo Dios, Padre Celestial, venimos delante de ti nuevamente, pidiéndote, Señor, que seas propicio a nosotros, pecadores. Padre Santo, quita en medio de nosotros toda distracción, todo pensamiento contrario, Señor, a la bendición de tu palabra. Permítenos ser oidores fieles, que retienen todas estas palabras en su corazón, como una semilla que es depositada en terreno fértil, para que a su tiempo pueda dar fruto al 100% para la gloria de tu nombre. Señor, permítenos escuchar estas palabras y ponerlas por obra en nuestra vida, para que podamos aprender de todos tus santos hombres, de todos los siervos en la Escritura, que te pusieron a ti antes que sus propias necesidades, antes que sus anhelos, antes que sus triunfos y antes que cualquier cosa, Señor, que el mundo pudiera poner ante ellos. Bendice este tiempo, Señor, y ayúdanos a ser edificados por tu palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Dios desde toda la eternidad tuvo la idea de manifestar su gloria a través de sus atributos de gracia y de misericordia, para llevar a cabo un plan, para llevar a cabo este plan que Él ideó en la eternidad. Él levantaría para sí una creación que pudiera de manera libre glorificarlo a Él por estos atributos más allá de cualquier otra cosa creada. Sin embargo, esta creación falló en reconocer la gloria de Dios y decidió satisfacer sus deseos, glorificando a la creación antes que al Creador. En este contexto, Pablo nos instruye en la epístola de los Romanos, en Romanos 1, 21 y 23, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Verso 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Sin embargo, Dios no dejó al hombre a su propia suerte. Todos estos aparentes infortunios en los que vemos en la narrativa bíblica que el hombre falla en darle la gloria a Dios, lejos de oscurecer el plan, más bien intensificaban su propósito. Porque cada incursión que Dios hace a la línea de tiempo de la humanidad por corregir estas acciones pecaminosas del hombre, resulta cada vez más en el engrandecimiento de su gloria, resaltando ese carácter redentivo que es comunicado más efectivamente por su gracia y por su misericordia. La pregunta que surge de todo esto es: ¿por qué Dios aguanta tanto al hombre? Únicamente porque es perfecto en gracia y en misericordia. Pablo dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y aquellos que se preguntan por qué Dios permite que le pasen cosas malas a gente buena, realmente no han leído sus Biblias. Porque ninguno de nosotros es bueno, sino que solamente Dios. Sin embargo, a pesar de toda nuestra maldad, Él no nos ha destruido, sino que siempre ha salido a nuestro encuentro una y otra vez para salvarnos. La pregunta correcta que deberíamos hacernos es: ¿por qué? ¿Por qué Dios permite que estas cosas buenas le pasen a gente mala? ¿Por qué nos tolera tanto? Estoy seguro, mis amados, que si usted o yo fuéramos Dios, no hubiéramos aguantado tanto. Y hace tiempo hubiéramos destruido a la raza humana. Pero a Dios gracias,
que no somos Dios. Debemos estar agradecidos todos los días que Dios es Dios. Y aún más, que gracias a la perfección de su gracia y de su misericordia es que nosotros no hemos sido consumidos, sino por el contrario. Dios sigue bregando con nosotros en nuestras imperfecciones hasta llevarnos a un estado en el que podamos cumplir con ese propósito de nuestra creación, que podamos cumplirlo a la perfección de una manera eterna cuando estemos con Él. Y un vistazo a la línea de tiempo de la redención es suficiente para que nosotros podamos darnos cuenta de esto. Que a pesar de nuestra maldad, a pesar de nuestras imperfecciones, Dios continúa trabajando con nosotros hasta llevarnos a ese estado en el que podamos cumplir con nuestro propósito perfectamente. Así que llegamos a Génesis 3:15, cuando Dios le presenta a Adán la promesa de redención en su forma más esencial. Dios presenta a Adán el plan de redención en forma de semilla, en forma del potencial que esta semilla tiene para desarrollarse a lo largo de la línea de tiempo del hombre. Y en Génesis 3:15 le dice Dios a Adán: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Obviamente está hablando aquí de la serpiente. La serpiente es la otra simiente contra la cual la simiente del hombre va a tener enemistad. Así que Dios le promete que de su descendencia iba a levantar aquel que iba a pelear contra la serpiente y todos los estragos que ésta causaría en la raza humana. Estos estragos comienzan a verse a medida que los humanos empiezan a reproducirse, a tal grado que vemos en la siguiente generación, en Caín y Abel, el primer asesinato en medio de la creación del Señor. Y de ahí para allá usted sabe que todo es cuesta abajo, todo a causa del pecado del hombre. Pero a pesar del pecado y la maldad que prevalecen en el mundo de ese entonces, Dios está trabajando paralelamente su plan de redención. Le levanta a Adán un descendiente llamado Set, un hombre con un corazón afín a la causa de Dios. Y en Génesis 4:26 nos dice que es a partir de la descendencia de este Set que los hombres comienzan a invocar el nombre de Dios a partir de su hijo Enos. Enos viene de la palabra hebrea Enosh, que significa mortales. Entonces, es de esta descendencia de Enosh que Dios se apoya para poder trazar la línea del Redentor que vendría. Y esta palabra Enosh es muy importante que nosotros la entendamos en el contexto de la historia redentiva. Porque cuando llegamos hasta Cristo, muchos años más adelante, vemos que Cristo se llama a sí mismo en Mateo 18:11, en varios lugares, por lo menos en 80 lugares de los evangelios, Jesús se identifica a él mismo como el Hijo del Hombre. Y ahora, ¿eso qué importancia tiene? Cuando él está ante Caifás y Caifás le pregunta si él es si él era el Mesías, él le dice: yo soy el Hijo del Hombre. Y cuando Caifás escucha esto, se rasga las vestiduras y dice: este hombre ha blasfemado, ustedes ya lo han escuchado, ha blasfemado. ¿Por qué? ¿Solo por decirse hijo de hombre? Todos somos hijos de hombre. Pero lo trascendente de esta frase con la que se identifica Jesús es que él dice: yo soy el Bar Enosh, porque la palabra hombre que él está utilizando ahí es la misma palabra en hebrea Enosh, que se refiere a Enosh, el descendiente de Set. Entonces Jesús está diciendo: yo soy ese descendiente que Dios le prometió a Adán, que pelearía contra la simiente de la serpiente. Y piense usted un momento en lo que está pasando en ese punto específico de la historia. Cuando comienza, antes de comenzar el ministerio de Cristo y ser anunciado por Juan el Bautista,
Juan el Bautista llega y confronta a esa generación. ¿Y cómo le dice a esa generación? Generación de víboras. Entonces, ante esa generación de víboras, ante esa simiente de la serpiente, aparece el Bar Enosh, el hijo de Enosh, el hijo de la redención prometido a Adán. Jesús está diciendo: esto se está cumpliendo este día frente a ustedes. Yo soy el Hijo del Hombre. Yo soy el hijo de Enosh, el descendiente de Set, que Dios le había prometido a Adán, que pelearía contra la simiente de la serpiente para restaurar todas las cosas. Y eso dice Jesús en el verso anterior, que el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. El Bar Enosh vino para restaurar lo que se perdió en el Edén. Y por eso es que Caifás pierde la cabeza. Porque para ellos Jesús era un judío más. Pero Jesús les revela que Él era la promesa que fue presentada en una forma esencial en Génesis 3:15. Así que Dios le promete a Adán que de su descendencia iba a levantar a esta simiente que pelearía contra la serpiente. Después de Enosh, Dios levanta a Noé, un hombre que también fue apartado del mundo y llegó a ser considerado como excéntrico y radical por toda aquella élite de este delta de la Mesopotamia. No era un tipo que estaba apartado completamente de lo que la gente hacía, de lo que la gente practicaba en aquel entonces. Cuando empezó a hablar que venía el juicio de Dios, todo el mundo decía: este hombre está loco. Y el juicio que tanto anunció Noé se llevó a cabo en la tierra. Luego de traer este gran juicio sobre la tierra y eliminar a toda la población corrupta a través del diluvio, Dios comienza nuevamente a poblar la tierra a partir de la familia de Noé. Y de entre los hijos de Noé destaca Sem. Sem tiene un hijo que se llama Taré, del cual nace Abraham. Y Abraham es llamado por Dios para establecerse en la tierra de Canaán. Y por eso los israelitas se llaman semitas, porque descienden de Sem, el hijo de Noé. Entonces Dios llama a este Abraham a establecerse en Canaán, lejos de Ur de los Caldeos, lejos de la tierra de Ur de los Caldeos, de donde originalmente era su padre Taré. Luego usted sabe el resto. Abraham engendra a Isaac, Isaac engendra a Jacob, y Jacob llega a tener 12 hijos que se constituyen en las 12 tribus de Israel. Los hijos de Jacob, estos 12 patriarcas de las 12 tribus, eran hombres malvados en su mayoría. Su maldad llegó a tal punto de vender a su propio hermano José y hacerlo pasar por perdido ante su padre. Pues de eso viene un tiempo de gran hambruna y de escasez en el mundo conocido hasta este momento. Así que Jacob, junto con sus 11 hijos y sus familias, se mueven a Egipto en busca de alimento para poder sobrevivir. Y únicamente para darse cuenta que aquel José que habían vendido sus hermanos, ahora era el segundo después de Faraón en tierra de Egipto. Y no solo eso, sino que Dios había provisto a través de José una gran liberación para su pueblo al proveer alimentos y permitirles vivir en la tierra egipcia de Gosén. Entonces usted va a ver este patrón repetirse una y otra vez. El pecado de la humanidad. Dios sale al encuentro, provee liberación, libera a la gente de su pecado y la gente vuelve a caer nuevamente en su pecado. Si hasta ahorita no lo ha visto, mire para atrás, mire en retrospectiva y se va a dar cuenta que esto es así, estos patrones se repiten una y otra vez. El tiempo pasa y se muere Josué. Y se levanta después de José, un faraón que no conocía a José. Y este faraón esclaviza al pueblo de Israel y el pueblo llega a ser esclavo por 400 años en Israel. ¿Puede imaginarse usted cuántos son 400 años?
Imagínense que Honduras ahorita va a cumplir su primer bicentenario, 200 años de creación. No tenemos de ser libres ni siquiera los que fuimos esclavos, porque 3 siglos estuvo Honduras como colonia de España. Y tenemos únicamente, vamos a cumplir 200 años de ser independientes. Nos faltarían otros 200 para saber lo que fue el cautiverio en Egipto. 400 años es un tiempo terriblemente largo. Y después de 400 años, Dios levanta a un libertador, a Moisés. Por medio de él y de su hermano Aarón, Dios hace milagros y prodigios para sacar a Israel de Egipto con mano poderosa y llevarlos de regreso a Canaán, a la tierra que fluye leche y miel. Así que después de haber experimentado los milagros con que Dios sacó a este pueblo de la mano de aquel faraón tirano, vieron cosas tan impresionantes como Dios abrir el mar rojo y ellos pasar en seco, y luego Dios ahogar a todos sus enemigos bajo las aguas de ese mismo mar que ellos habían pasado. También Dios envía una columna de fuego en la noche para alumbrarlos y una nube en el día para guiarlos y para protegerlos de los elementos. Les da pan que descendía del cielo para alimentarlos, para que no se murieran de hambre. Experimentaron tantos milagros por parte del Señor y aún así se atrevieron a murmurar y a decir que Dios los había sacado de Egipto para hacerlos morir en el desierto, anhelando como mejor la comida que tenían en Egipto a la comida que el Señor les daba. Murmuraron contra Dios y no creyeron a sus promesas. No creyeron en la promesa de provisión que Dios les iba a dar. Así que Dios los hace vagar 40 años en el desierto hasta que muera el último de esa generación rebelde, incrédula, malagradecida y perversa. Dios le dice a Moisés que los va a destruir para darle un pueblo nuevo. Y Moisés intercede por ellos. Después de eso, Dios le promete llevarlos a la tierra de Canaán y entregarlos aquella tierra que Dios les había prometido si ellos guardaban sus mandamientos. Y el pueblo accedió a ser obediente a Dios. Mientras estuvieron en el Sinaí, Dios les dio sus leyes para que pudieran ellos diferenciarse de todos los pueblos paganos que vivían en Canaán. Los cananitas eran gente idólatra que sacrificaba sus hijos al fuego de Moloc, que adoraba a otros dioses ajenos a Jehová, dioses como Renfán, Mamón, Dagón, Baal, Astarot y otros que eran parte de las costumbres de esa tierra. Y después de haber hecho solemnes juramentos para servir a Dios, vuelven a caer en la idolatría. Pero esta vez Moisés se molesta mucho con ellos, a grado tal que llega a maltratarlos y en medio de eso desobedecer las instrucciones que Dios le había dado. El Señor se enoja con Moisés y le dice que solo verá de lejos esta tierra, pero no entrará en ella. Después de eso muere Moisés. Y Dios levanta a un sucesor, a Josué, un guerrero y un fiel discípulo de Moisés. Dios le dice a Josué: así como estuve con mi siervo Moisés, así estaré contigo para obrar en medio de ti muchos milagros, y con mano poderosa los haré entrar en la tierra de Canaán para que puedan derrotar a todos sus enemigos. Dios le dijo: yo voy a hacer todo esto por ustedes. Voy a obrar con los mismos milagros con que obré con Moisés. Voy a derrotar a todos sus enemigos y les voy a permitir entrar a esa tierra que yo les juré que le iba a dar. Lo único que tienen que hacer es ser obedientes. Lo único que tienen que hacer es obedecer a mis mandamientos. Después de una serie de altibajos espirituales en los que el pueblo de Dios no logra ser consistente en su adoración al Señor, Israel logra vencer a todos estos pueblos que estaban situados en las afueras de Canaán. Y esta incursión militar
para echar a todos estos enemigos, dice el escritor George Schwab que fue una campaña que duró alrededor de 7 años. Alrededor de 7 años. Entonces, note que han pasado 7 años desde que llegaron a Canaán. O sea, pagaron 40 años, llegaron a los límites de Canaán, pelearon contra los enemigos que estaban en las afueras de Canaán. Y a todo esto han pasado 7 años y todavía no han poseído la tierra. No han tomado la tierra que el Señor les había dado. ¿Por qué? ¿Porque el Señor falló a su promesa? No, porque ellos fueron desobedientes. Así que en este punto de la historia redentiva han pasado 1400 años desde Noé. Imagínense, 1400 años desde Noé hasta este punto. Más los 40 de dar vueltas en el desierto y los 7 años de incursiones militares contra estos enemigos que estaban en las afueras de la tierra prometida. Para hacer un total de 1447 años. Así que ahora se aprestan a entrar en esta tierra prometida. Y en este punto ya Josué, estaba en sus últimos días. Estaba a punto de morir. Josué es una de las 2 personas que sobrevivieron a aquella generación de los 40 años en el desierto. De hecho, solo Josué y Caleb fueron los que quedaron de esa generación. Y Dios les permitió quedar para que pudieran ser un puente, un vínculo entre las cosas que habían pasado y las cosas que iban a suceder, para que pudiera recordarle Josué al pueblo de todos los errores que Israel había cometido en el desierto. Entonces Josué ahora está a punto de morir. Y antes de morir, se encarga de hacer una repartición conforme al número de tribus. O sea, Josué está repartiendo la tierra conforme al número de tribus, incluyendo una media tribu de Efraín, una media tribu de Manasés, que son los hijos de José, exceptuando también a los levitas, que los levitas no tenían heredad porque eran sacerdotes, se dedicaban al ministerio. Entonces, el Señor dijo que ellos no iban a tener una tierra, ellos no iban a tener una heredad. Entonces, esta división, esta repartición, la hace Josué antes de morirse, cuando ya están a punto de entrar a esta tierra. Y antes de morir, Josué viene y llama a Israel y les hace una exhortación que es muy conocida por todos nosotros. Josué 24, del 14 al 15, dice: ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Quitad de entre vosotros los dioses de los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y ahí tenemos esa frase bien bonita, ¿verdad? En muchos cuadros y en muchas pinturas dicen: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y aunque se miran bonitas en la sala, las familias muchas veces no representan la realidad que está expuesta en esos cuadros. Porque si representaran la realidad que está expuesta en ese bonito pensamiento, tendríamos que darnos cuenta de que lo que Dios nos está pidiendo dista mucho de lo que nosotros practicamos como cristianismo. Las últimas instrucciones de Josué al pueblo de Israel para que le vaya bien en su conquista de Canaán son las siguientes. Si usted tiene ese cuadro en la sala de su casa, examine si usted cumple con las instrucciones que el Señor le está dando a las familias de Israel. Porque lo que el Señor dice con esto es, en primer lugar, temed a Jehová. Temed a Jehová. En segundo lugar, les dice servirle con integridad y verdad. En tercer lugar, le dice quitad los ídolos de vuestros padres. Y en cuarto lugar, les dice sean firmes en su resolución de servir. Si cumplimos con esas cosas, entonces sí podemos decir que ese pensamiento bonito de escogeos hoy a quien sirváis, si a los ídolos o a un Dios real, se identifica realmente con nosotros. ¿Pero qué cosas significan estas cosas? Alguien puede decir: sí, yo hago todo eso.
pero no tienen conocimiento profundo de qué es lo que implica todo esto. Porque Israel 4 veces viene y afirma que sí van a hacer esto, pero no están conscientes del compromiso que están adquiriendo delante del Señor. Y de todo esto podríamos derivar otras enseñanzas. Pero básicamente, así de una manera breve, podemos decir que estas instrucciones son el deber individual y familiar de cada creyente. Individualmente, ¿qué significa temer a Jehová? Significa que debemos caminar en el temor de Jehová. La Biblia dice en Proverbios 1:7 que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Caminar en el temor de Jehová significa desarrollar nuestras vidas conscientes de que Jehová es el que reina sobre ellas y que las cosas que hacemos en todos lados y en todo momento es para agradarlo a Él, es en obediencia a sus mandamientos. Eso significa caminar en el temor de Jehová. Los hombres del mundo no tienen temor de Jehová, por eso lo que andan haciendo es satisfaciendo sus deseos, sus intenciones, sus agendas, y en su día ocupado Jehová no ocupa absolutamente nada de su tiempo. Conducirse en el temor de Jehová significa estar consciente de que Jehová reina sobre nuestras vidas y que todo lo que nosotros hacemos obedece a su propósito y a sus mandamientos. Aunque en nuestro trabajo nosotros trabajemos para nuestros jefes, sabemos que el Señor nos ha dado ese trabajo para que podamos comer, para que podamos proveer para nuestra familia. Nuestro trabajo en el trabajo es cuidarlo y honrar a Dios en medio de ese trabajo. Así es como nosotros desarrollamos nuestra vida en el temor de Jehová. En segundo lugar, servirle con integridad y verdad. ¿Qué significa servirle con integridad y verdad? Es servir a Dios, es servir a su iglesia, servir a sus santos y servir a sus propósitos sin ningún otro interés más que el de la gloria de Dios. Salmo 51:6 dice aquí: tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Buscamos hacer las cosas con integridad, hacerlas bien, hacerlas con la verdad de la palabra del Señor. Colosenses 3:2 nos dice que debemos poner la mira en las cosas de arriba. Y aunque hagamos cosas aquí abajo, o sea, no podemos separarnos del hecho de que tenemos que trabajar y tenemos que hacer muchas otras cosas abajo. San Agustín decía: las cosas terrenales no deben de ocupar nuestro tiempo. Nuestro esfuerzo tiene que ser ocupado por buscar las cosas eternas. Y las cosas terrenales nos ayudan a encontrar las cosas eternas. Entonces nosotros tenemos que saber que las cosas terrenales nos ayudan a nosotros a buscar estas cosas en las cuales tenemos que poner nuestra atención. La vida eterna, la salvación, nuestra consagración, todas las cosas que edifican nuestro espíritu. En esas cosas tenemos que ocuparnos. En tercer lugar, Josué llama a Israel a quitar los ídolos de sus padres. Quitar los ídolos de nuestros padres es luchar contra la vana manera de vivir que hemos heredado de nuestros padres. Es derribar los pecados familiares. Es luchar contra los malos ejemplos y hacer las cosas bien. Es despojarse de los vicios, despojarse de las adicciones y de todos los malos comportamientos. Es marcar la diferencia por nuestra obediencia y búsqueda permanente del Señor y de su sabiduría a través de su palabra. Finalmente, Josué llama a Israel a tomar la resolución firme de servir a Jehová en contra de todas las presiones del mundo, del pecado y de Satanás. Primera de Juan 2:15 nos dice a nosotros: no améis el mundo ni las cosas que hay en él.
Tenemos que pararnos firmes en la brecha y apartarnos de estas cosas y servir a Jehová. El llamado del Evangelio es un llamado a vivir radicalmente separado del mundo, a ser como Noé. Que la gente diga: este hombre está loco, este hombre solo piensa en la iglesia, este hombre solo piensa en las cosas de Dios. A grado tal que nuestros amigos no quieren llevarse con nosotros, porque solo de Dios hablamos. Ni siquiera nuestra familia quiere compartir con nosotros, porque somos demasiado fanáticos, demasiado legalistas, demasiado radicales. Pero si nos desprecian, porque nuestra vida está centrada en la adoración a Cristo, hermanos, bienaventurados somos según el mensaje de Cristo. Ese es el llamado a vivir como cristianos. Cuando nosotros vivamos de esta manera, entonces podemos decir que el cuadro de la casa de escogeos hoy a quien sirváis se identifica con nosotros. Estas son las instrucciones que Josué le está dando al pueblo de Israel. Eso a nivel individual. A nivel familiar, esto es lo que todo cabeza de hogar debería de estar enseñando a sus hijos. Y sorprendentemente el pueblo de Israel responde positivamente a todas estas cosas que Josué le dice. Le dice: sí, Josué, nosotros vamos a hacer eso con toda alegría y con toda disposición. Vemos en Josué 24, del 16 al 18. Que dice: entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. ¿Cómo te pones a creer que vamos a hacer eso? ¿Cómo te pones a creer, Josué, que va a pasar eso? Nunca tal acontezca tal cosa. Verso 17: porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros, a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Verso 18: y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Qué tremendas palabras. Esta es la primer confesión israelí de fe de 1448. ¿Cómo le parece? Esta gente tenía una confesión poderosa acerca de quién era Dios. Su problema no era la teología, su problema no era la definición, no era la confesión. Ellos tenían una confesión verdadera de quién era Dios. Y por lo menos sabían tres cosas en esta declaración que ellos hacen. La primera es: ¿quién era Jehová? Ellos decían: Jehová es nuestro Dios que nos sacó con mano poderosa de Egipto. Lo segundo que ellos sabían es que ellos reconocían lo que Dios había hecho. Ellos decían: Jehová es el Dios de nuestros padres y el Dios nuestro. En segundo lugar, reconocían lo que Dios había hecho por ellos. Nos sacó con mano poderosa de Egipto. Y en tercer lugar, reconocían también la responsabilidad que ellos tenían delante de Dios. Ellos manifestaban claramente que su deber era servir a Jehová, porque Él era su Dios que los había sacado de Egipto. Entonces ellos sabían quién era Dios, ellos sabían qué había hecho Dios por ellos, y ellos sabían cuál era su responsabilidad delante de Dios. Y hermanos, una cosa es hacer las cosas por desconocimiento o por ignorancia, y otra muy diferente es hacer las cosas con conocimiento de causa. Y esta gente con conocimiento de causa le dio la espalda a Dios. Y vamos a ver que esta segunda tiene mayores implicaciones y consecuencias para nuestra vida espiritual. Luego de recibir la respuesta del pueblo, luego de que Josué escucha cómo el pueblo responde a la exhortación, insiste: miren, señores, ustedes tienen que saber cuáles son las consecuencias de desobedecer al Señor. En los versos 19 al 20, Josué le recuerda estas consecuencias al pueblo y les dice: no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá
vuestras rebeliones y vuestros pecados. Dios no les va a tolerar que estén jugando con Él. Dios no les va a tolerar que estén traspasando sus mandamientos, que estén ignorando sus leyes y que estén actuando conscientemente en contra de lo que Él ha mandado. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os ha hecho bien. Él dice, si ustedes se vuelven atrás, el juicio de Dios va a venir. Y si nosotros nos adelantamos en la línea de tiempo 500 años más adelante, vamos a darnos cuenta de que el pueblo de Israel está dividido ahora en dos reinos, el reino norte y el reino sur. Y que lo que Josué les había dicho ha venido a pasar. Ahora están siendo exiliados el reino del norte, Judá, y el reino del sur, Jerusalén. Está siendo exiliada. El reino del norte, de Samaria, Israel, está siendo exiliada, y el reino del sur, que es Judá, Jerusalén, está siendo exiliada a Babilonia. Y ellos dicen, ¿por qué? ¿Por qué el Señor ha permitido estas cosas? ¿Por qué el Señor permite que nos pasen estas cosas injustas? Josué les dijo, porque están jugando con la misericordia de Dios, están jugando con la paciencia de Dios. Les dijo, Jehová no les va a aguantar esta rebeldía. Si ustedes hacen mal, si ustedes desobedecen al Señor, el Señor va a traer juicio a pesar de que les ha hecho mucho bien. Y esto es lo que está pasando acá. Aunque ellos se dividieron en dos, llegó a Siria, se llevó al reino del norte, llegó a Babilonia y se llevó al reino del sur. Está sucediendo justamente lo que Josué les dijo que iba a pasar. Así que no tiene que ser sorpresa. ¿Por qué? Porque Dios permite que estas cosas pasen con su pueblo. Por dos razones siempre. Y es por lo que Josué manifiesta. En primer lugar, para traer redención de sus escogidos. Y en segundo lugar, para traer juicio a los malvados. Todavía vamos a ver que el pueblo vuelve a repetir una y otra vez en respuesta a Josué. Después de que Josué les dice que Dios no les va a tolerar que ellos estén jugando con su misericordia, el pueblo contesta una y otra vez, sí, vamos a servir al Señor. En el verso 21 dice, no, si no a Jehová serviremos. En el verso 22 dice, testigos somos de que de esta manera hemos respondido en este día. El verso 24 dice, a Jehová nuestro Dios serviremos. Y el libro de Josué termina con su muerte. Después de haberle sacado a Israel el compromiso para servir a Jehová. Vemos en los versos 28 al 31. Y envió Josué al pueblo, cada uno a su posesión. Los mandó a que fueran y poseyeran cada uno su heredad. Y después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y le sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, que está en el monte de Efraín, al norte del monte Gaz. Y sirvió a Israel, escucha este pasaje, y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Mientras Josué estuvo vivo, el pueblo de Israel obedeció. Pero tristemente, cuando muere Josué, el pueblo le da la espalda al Señor. Josué despide en paz al pueblo y a cada uno le da instrucciones claras de cuál era su heredad, de cuál era su porción de tierra en Canaán. Después de esto muere de 110 años y el relato nos dice que mientras Josué vivió, Israel sirvió a Jehová.
Así que con todo este trasfondo, con toda esta historia redentiva, con todo este panorama del Antiguo Testamento, es que nosotros entramos al libro de Jueces. El libro de Jueces narra para nosotros un tiempo bastante oscuro para Israel, porque contrario a lo que ellos le habían jurado a Josué, terminan yéndose tras dioses ajenos, terminan sirviéndoles en lugar de servir al único Dios vivo y verdadero. Terminan renunciando a derribar a los ídolos de sus padres. Terminan tomando una postura relativa ante el pecado y a la inmoralidad de los moradores de la tierra de Canaán. Terminan tolerando las prácticas que hacían los cananitas. El fracaso de Israel viene a consecuencia de no ser diligentes en enseñar a la siguiente generación las cosas que Dios les había mandado a ellos hacer. Y tú puedes pensar, mi hermano, que no pasa nada si nosotros no nos encargamos de enseñar estas cosas a nuestros hijos. Al final uno dice, Dios se va a encargar. Y en nuestro calvinismo cómodo decimos, si son escogidos, Dios los va a llamar. Pero si nosotros no hacemos nuestra labor, el mundo se va a encargar de envolver a nuestros hijos y de apartarlos del Dios verdadero a quien nosotros servimos. Mis amados, esta historia del pueblo de Israel, de su rebeldía, de su lejanía y de su apostasía contra Dios, es la historia de nuestra vida cuando nosotros nos negamos a hacer y ejercitar lo que Dios nos ha llamado a hacer en nuestros hogares y en nuestras propias vidas. Dios siempre provee dos cosas, le dije: salvación para sus escogidos y el castigo de los inicuos. Pero como veremos en los próximos días, las consecuencias del pecado son terribles. Y aunque Dios siempre envía salvación a su pueblo, a veces viene a un gran precio por culpa de nuestro pecado y de nuestra desobediencia. Y el problema no es lo que nosotros sabemos, no es la teología que tenemos, no es que somos reformados, no es que hemos aprendido todas estas cosas y tenemos la confesión y a nosotros no nos va a pasar eso. El problema no es lo que sabemos, porque Israel sabía. Israel había experimentado como testigo presencial las obras de un poderoso Dios. El problema es que eso que Israel sabía no lo aplicaba a su vida. No lo aplicaba a su vida. Israel tenía una confesión y tenía teología, pero no vivía estas cosas. En su día a día lo único que les importaba era saciar su apetito y saciar sus necesidades y sus deseos más carnales. Toda esta historia redentiva nos muestra, a través de la palabra, todas estas cosas que sucedieron, para ver que aunque nosotros podemos fallar, Dios siempre es el mismo. Él está dispuesto a perdonarnos si nosotros nos arrepentimos. Pero si no nos arrepentimos, Él traerá su justo juicio contra nosotros. Si no es en esta vida, ciertamente en la porvenir. Por lo tanto, mis hermanos, vengamos hoy a Cristo y no endurezcamos nuestro corazón. Quiero terminar con la exhortación de Hebreos 3, del 7 al 14. Dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en
en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Les recuerdo el verso con el que empezamos en esta mañana. Estas cosas que nosotros vimos hoy acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes nos ha alcanzado los fines de los siglos. Así que si alguno piensa estar firme, mire que no caiga. Firmes en la fe, en la promesa de redención que tenemos en Cristo Jesús, para que podamos nosotros despojarnos, que podamos cumplir con aquello que Josué le demandó al pueblo de Israel, de temer al Señor, de servirlo con integridad y sabiduría, de derribar los ídolos de nuestros padres y de afirmar nuestro servicio a Dios ante el mundo, ante el pecado y ante Satanás. Mi hermano, nuestro llamado en esta mañana y el objeto del estudio de este libro que vamos a comenzar en estas próximas semanas, es que nosotros podamos afianzar nuestro compromiso con el Señor y dejar de vacilar. Dejar de vacilar, como el pueblo de Israel vaciló jugando y poniendo a prueba una y otra vez la paciencia del Señor. Así que, mis hermanos, la exhortación en esta mañana, que podamos buscar esa firmeza en Dios a través de su palabra, que podamos perseverar en las responsabilidades que Dios demanda de cada uno de nosotros, para que haciendo eso podamos cumplir con el propósito por el cual fuimos hechos. Fue manifestar la gloria de Dios y disfrutar de Él por toda la eternidad. Póngase de pie, vamos a orar en esta hora. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, Señor, sea tu nombre. Padre, en esta mañana te damos gracias por tu exhortación y por tu palabra, Señor, que nos muestra, Padre, la manera en cómo muchos de nosotros somos muchas veces vacilantes, sin compromiso, sin responsabilidad para contigo. Padre, tu palabra nos muestra que aunque en muchas de esas ocasiones en las que tu pueblo fue vacilante, tú fuiste tardo para la ira, Señor, y grande en misericordia. Pero tampoco, Señor, tuviste por inocente al culpable. Y aquel que se rehusó a buscar tu nombre, a arrepentirse de sus malos caminos, fue alcanzado por tus juicios también. Señor, te pedimos ahora que no permitas que lleguemos hacia esas instancias en las que tu juicio tiene que alcanzarnos, para que nosotros podamos venir como el pródigo a nuestros sentidos y que podamos regresar a la casa del Padre. Señor, que el saborear tu misericordia y tu gracia sea suficiente para convencernos de nuestra maldad y de nuestro pecado,
para guiarnos hacia un compromiso mayor contigo, Señor, para la gloria de tu nombre. Ayúdanos en esta mañana, Señor. Ayuda nuestra incredulidad, ayuda nuestra falta de fe. Permítenos, por medio de tu Espíritu Santo, Señor, ser persuadidos de la maldad que hay en nosotros, de todas las veces que hemos actuado con inconsistencia, Señor. Y atráenos a tu verdad ahora. Atráenos, Señor, hacia la vida del Espíritu, que tú demandas de cada uno de nosotros como hijos tuyos. Y aquellos que aún no lo son, Señor, llámalos conforme a tu gracia y a tu llamamiento eficaz. Ser parte de tu familia, Señor, por medio del Espíritu de adopción, por medio de la obra perfecta y salvadora de Cristo en la cruz del Calvario. Señor, en esta mañana oramos para que se haga tu voluntad, que nosotros podamos estar conscientes que tú reinas sobre cada uno de los aspectos de nuestra vida. Cristo Jesús, te damos gracias. Amén.